Creo que las radios y los medios comunitarios de proximidad son absolutamente fundamentales para tener una ciudadanía bien informada, y además yo siempre digo que normalmente nos llevamos el glamour los informadores internacionales, ¿no?, que andamos por el mundo, cuando realmente el periodismo más complicado, el más difícil y el que tiene sin ninguna duda una mayor importancia es el periodismo local, puesto que el periodismo de lo que se trata es de contarle a la gente lo que le pasa a la gente, y todo aquello que le pasa a la gente empieza en lo local, ¿no? Por tanto, es muy importante que tengamos claro que es necesario tener medios de proximidad y medios locales, ya digo, que nos acerquen pues, a los distintos temas que empiezan en un punto y después a lo mejor pueden acabar en otro punto del globo al otro lado, pero que sobre todo ahora que tenemos, en fin, este mundo globalizado, pues lo que ocurre aquí o lo que ocurre allí inmediatamente importa y afecta, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que además la importancia de que se tenga en cuenta que hay una libertad de prensa, una libertad de expresión en este país y un derecho a la información. Esto está en la Constitución, ¿no? Por tanto, el obtener las licencias necesarias, o sea, para que pueda desarrollarse este tipo de función, tienen que estar ahí y tienen que ser muy ponderadas y tienen que ser, pues en fin, entregadas y repartidas entre aquellos que cumplan los fines propuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues el que se cierre una voz comunitaria, el que se le pongan pegas, el que probablemente no se sea demasiado justo ni equitativo porque haya otro tipo de grupos que puedan estar haciendo información y con unos fines más comerciales que realmente informativos y formativos, etcétera. Bueno, pues todo esto es precisamente para lo que está la administración, o sea, para valorar, o sea, todo este tipo de parámetros y realmente pues actuar en justicia, ¿no? Así que, bueno, yo apoyo que realmente cualquier FM pues recupere y pueda seguir adelante, en fin, después de los años que lleva, en unas condiciones de legalidad, ¿no?